Carlos, con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de martes. Efectivamente, aquí estamos, con la primera edición de MBD Noticias. 13 grados o 14, me dijo. 14 me grita Rafa Taroco, gracias Rafa. 14 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. Y ya vamos a ver qué dice el pronóstico de Inumet para esta jornada, que tiene una mañana preciosa. Ustedes ven allí en las cámaras de Antel Vera, que tenemos previsto una mínima de 11 y la máxima será de 17 grados, con cielo nuboso en la mañana, pero azulado durante la tarde. Sí, algo nuboso. También estará mañana miércoles 10, las temperaturas extremas, 10 la mínima, 18 la máxima. Efectivamente, ¿qué pasa con el jueves? El jueves 11 de mayo, mínima de 9, máxima de 17 grados, con cielo nuboso y algo nuboso, dice el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología. Bien, uno de los temas de la jornada, como cerró ayer, tiene que ver con la situación de Cabildo Abierto, que emitió una declaración donde, pese a fuertes críticas al presidente de la República, decidió mantenerse en la coalición. Efectivamente, otro de los asuntos a destacar hoy tiene que ver también con la coyuntura actual, con lo que estamos viviendo con el agua dulce, agua salada, decía Julio Iglesias. Pero bueno, el Frente Amplio consideró que el incremento de los niveles de cloruro de sodio en el agua potable es entera responsabilidad de las actuales autoridades de OCE. El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, pidió que se declare la emergencia en 3 centros carcelarios del territorio nacional, y el reclamo apunta a que el gobierno actúe de forma urgente para atender la situación. Desde Fuera de Fronteras destacamos que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, pidió al Supremo Tribunal Federal que considere parcialmente inconstitucional la privatización de Eletrobras. Y también a las 10 de la mañana la URSEC va a hacer una subasta para 2 bloques del espectro de la banda de Hertz. Esto es, de 100 vamos a MHz, hablar efectivamente. de tecnología, 5G. De tecnología, ¿qué pasa con la tecnología 5G en nuestro país? Y en ese marco, en la entrevista central de esta mañana, vamos a recibir al director de la URSEC, Pablo Siris, director por el Frente Amplio, el directorio de la Unidad Reguladora de Servicios, para hablar justamente de esto, ¿no? De este remate, de esta subasta que se va a realizar hoy, y qué pasa con la tecnología 5G, incluso qué es la tecnología 5G. Bueno, de eso hablaremos pasada las 8:30. Y ahora es momento de ir a las calles de Montevideo de la mano del Centro de Gestión de Movilidad y todas sus cámaras para saber por dónde circular con seguridad en esta jornada, justamente para seguir paso a paso, minuto a minuto. También tenemos las redes sociales, @IMTránsito, @MBD Transporte, por donde se puede circular. Sí, señora, le cuento que algunos aportes que nos hace el CGM hasta ahora. Camino Durán, entre José Salgado y Garzón. Esto estará cortado desde hoy y hasta el 19 de mayo por tareas de saneamiento. También Luis Lamas, entre Buxareo y Osorio, de 7 a 12 cortado hoy por tareas de carga y descarga. Está cargado el tránsito Sí. en Montevideo, pero no se recomienda circular por Juan José Amézaga entre José L. Terra y Ramón del Valle Inclán hasta las 5 de la tarde. Sí. Y Guayaquil entre Pedro Berro y Alejandro Chucarro hasta las 2 de la tarde por tareas de carga y descarga. Me dijo que va a estar cargado el tránsito, ¿no? ¿Cargado? Por allí, efectivamente. Bueno, Santiago nieva entre Juan Ortiz y Avenida Italia. Estará cortado hasta las 14 horas por tareas de hormigonado. Vázquez Ledesma entre Francisco Vidal y Benito Blanco, cortado hasta las 5 de la tarde también por tareas de hormigonado. Bien, y uno de los temas del día tiene que ver con la definición de Cabildo Abierto, declaración hizo no conferencia. Bueno, finalmente decidió mantenerse en la coalición de gobierno. En ese marco, el líder de Cabildo Abierto y senador de la República, Guido Manini Ríos, dijo que el pedido de la renuncia del presidente Luis Lacalle Pou a la ex ministra de Vivienda Irene Moreira fue injustificado y también desacertado. Los acontecimientos de los últimos meses muestran que a la coalición le ha faltado lo que se llama affectio societatis. El modelo presidencialista y personalista de funcionamiento lleva necesariamente a desencuentros. Todas las coaliciones habidas en este país, especialmente las presididas por Luis Alberto Lacalle Herrera, Julio María Sanguinetti y Jorge Valle, se caracterizaron por la toma colectiva de las grandes decisiones, así como el respeto a todos los socios y a las posiciones de cada uno, en un nuevo esfuerzo por sostener el compromiso por el país firmado el 5 de noviembre de 2019, la mesa política
ha decidido por mayoría continuar formando parte de la coalición hoy en el gobierno. Solicita a la vez al presidente de la República los máximos esfuerzos para consolidar una coalición con prácticas verdaderamente republicanas. Y la decisión de Cabildo Abierto fue por mayoría esta de mantenerse en la coalición de gobierno y ya se sabe que varios dirigentes, entre ellos el senador Guillermo Domenech y el diputado Rodrigo Albernaz, votaron a favor de abandonar la alianza multicolor. Sí, según fuentes de MBD Noticias, la mayoría entendió que dejar la coalición de gobierno podría no ser bien visto por algunos de sus votantes y tener un impacto en el caudal electoral de justamente esa fuerza política en 2024. Finalmente, la mesa política cabildante emitió un comunicado de respaldo a la ministra Irene Moreira y con duros cuestionamientos al presidente Luis Lacalle Pou y al resto de los partidos socios de la coalición. Allí se anunció, entre otras cosas, la intención de Cabildo Abierto de aprobar el proyecto de reestructuración de deuda de las personas físicas que por ahora no tiene el respaldo del gobierno ni tampoco de la bancada oficialista. Definida la continuidad de la coalición, en la coalición los liderados por Manini Ríos están abocados a definir el nombre del futuro ministro o ministra de Vivienda. Por ahora hay varios nombres en carpeta, entre ellos los diputados Sebastián Cal y Álvaro Perrone. También se propuso el nombre del senador Raúl Lozano, quien dejará su banca a Irene Moreira, que es la titular de la misma. Efectivamente. Sin embargo, Lozano también sucede y suena allí para asumir como director de ANCAP en lugar del también cabildante José Luis Alonso, bajo el argumento de que en una reciente entrevista realizó valoraciones de carácter político, algo vedado para los directores de las empresas públicas. Incluso se analiza denunciarlo ante la Corte Electoral. El pasado viernes, Alonso cuestionó la reacción de su partido ante el pedido de renuncia del presidente Luis Lacalle Pou a la ministra Irene Moreira, pero se debía respetar la decisión, del mandatario, y se manifestó a favor de que Cabildo Abierto permanezca en la coalición de gobierno. Bueno, y seguimos en tema, porque anoche en La Letra Chica estuvo el politólogo Oscar Botinelli, quien, entre otras cosas, aseguró que la declaración de la mesa política de Cabildo Abierto tiene muchos mensajes entre líneas y además duras críticas a la gestión del gobierno. Sí, además se destacó que Cabildo Abierto se va a mantener aliado de la coalición, pero reclamó republicanismo al presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Con mucho mensaje entre líneas. En primer lugar, cuando empieza diciendo no que se reúnen para tratar la coalición, sino se reúnen preocupados por los problemas de la gente, endeudamiento, trabajo, ingresos, y no me acuerdo, seguridad, etc. Lo otro que es muy importante en el momento, el punto interesante cuando dice todo fue aprobado por unanimidad, menos el punto 7, que es el quedarse en la coalición. Como que un énfasis de marcar, cuidado, que acá hay posiciones distintas y que lo sepan los demás. Interesante cuando dice que se quedan y hace un llamado al presidente. Primero, se quedan en una coalición. Hasta ahora se hablaba de coalición republicana. Dice coalición de gobierno. Y le pide al presidente que actúe con el concepto de una coalición verdaderamente republicana. Está señalando ahí que no consideran que el presidente actúe con criterio republicano. Es realmente muy fuerte esta declaración, extremadamente fuerte. Bueno, muy bien, en línea con lo que decía Oscar Botinelli, la declaración de Cabildo Abierto ayer en esa, iba a decir conferencia de prensa, pero no fue conferencia de prensa porque no aceptaron preguntas. En ese comunicado se expresó preocupación por diversos temas, como por ejemplo la inseguridad, también la escasez de agua potable y la escalada de precios. La declaración afirma que la coalición de gobierno enfrenta serias dificultades de funcionamiento que, según Cabildo Abierto, fueron advertidas hace mucho tiempo pero no fueron atendidas. Pero también que la reunión extraordinaria de la mesa política se debió a la preocupación por la poca atención que se le brinda a los graves problemas de la gente, como el endeudamiento de las familias, el crecimiento de la delincuencia, la escasez de agua potable, los vinculados al trabajo y a la escalada de precios. En este punto, se deja claro que el sector le concierne esencialmente la responsabilidad asumida ante sus 270.000 votantes. Si bien el combate a la pandemia mostró que unidos y trabajando
Juntos, el país sale adelante, la pospandemia presentó nuevos desafíos, así como la necesidad de atender otras emergencias que se venían arrastrando de administraciones anteriores, como la inseguridad, la falta de trabajo y el flagelo de las drogas. Ante esto, señala que las iniciativas presentadas por el sector que tienden a velar por el interés general y no por el de algunos grupos económicos son las que despertaron la mayor violencia hacia el partido, como fue el caso de la ley para regular la forestación, que fue vetada por el presidente, o el actual proyecto de reestructuración de deudas de las personas físicas. Por este motivo, se alerta que Cabildo no va a dar ni un paso atrás en la búsqueda de soluciones a los problemas reales de los uruguayos, que hará un seguimiento detenido del estado de la seguridad pública y que buscará una solución legislativa urgente para los deudores irrecuperables y las personas incluidas en el clearing. Y otro de los temas que preocupa a la población y mucho tiene que ver con el estado del agua o la salinidad del agua. Y justamente ayer el Frente Amplio se reunió por este tema y adjudica este aumento de sodio en el agua potable a la mala gestión del gobierno. En ese marco, el director, justamente por el Frente Amplio, en el organismo de OCE, Edgardo Ortuño, afirmó que las medidas justamente del ente garantizan las reservas, pero hasta la primera semana de junio. La crisis hídrica y la situación del agua potable fue el tema prioritario en la reunión del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio. La fuerza política impulsó en el Senado una interpelación a los ministros de Ambiente y de Salud Pública, Robert Bouvier y Karina Rando, y a las autoridades de OCE. Esto muestra un problema de gestión claro, de errores en la gestión, haber llegado a este punto en el que tener que cambiar o flexibilizar los valores de algunos contenidos del agua potable que se brinda a la población, nos parece de una gravedad importante, ¿no? Esto habla de no haber previsto, de no haber tomado medidas previas. La represa de Casupá estaba ya con un proyecto ejecutivo avanzado, tenía el estudio de impacto ambiental y bueno, esta gestión, este gobierno definió parar esa obra que estaba iniciada, cuestión que podría habernos ayudado o por lo menos estar avanzados en esa obra para tener una previsión ante esta situación climática. Esta toma en mayores proporciones de agua proveniente del Río de la Plata, nos estaría garantizando reservas hasta la primera semana de junio, eventualmente hacia la segunda, luego del cual podría mermar a niveles casi de la inexistencia la reserva de Paso Severino, del embalse en Florida, lo cual necesariamente llevará a tomar medidas de mayor gravedad. Y sobre este tema se expidió la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular respecto a la incidencia que puede llegar a tener tomar esta agua potable, esta agua de la canilla, a la población. Cuando además lo preocupante es que un 37% de la población tiene presión alta, pero no lo sabe, una tercera parte no lo sabe. Efectivamente, sí. En ese marco, MB Noticias consultó al cardiólogo Álvaro Niggemeier, quien, entre otras cosas, dijo que la preocupación pasa no por el incremento del cloruro y el sodio en el agua de OCE, sino porque esto se produce en un contexto, como decía Pilar, en una población con altos niveles de presión arterial alta, por lo que es recomendable bajar en lo posible el consumo de sal. El aumento de la salinidad de 250 a 450 miligramos de sodio por litro implica más o menos consumir medio gramo más de sal por litro, el aumento, ¿no? Nosotros a la población general le recomendamos consumir unos 6 gramos de sodio, los hipertensos un poco menos, 3 o 4 gramos de sal. Y entonces este aumento hay que verlo en el contexto de que el agua no es lo que más sal tiene. Si bien lo ideal sería tener la salinidad al mínimo, en este contexto de déficit hídrico, se podría asumir esta preocupación sin que todos los hipertensos, como dijo el Ministerio, tuvieran que comprar agua embotellada, lo cual serían cientos de miles de personas y realmente sería una preocupación muy importante para la economía de la gente. La población del Uruguay que tiene hipertensión es el 30% de los mayores de 25 años, o sea, no todos conocidos, pero realmente un mensaje contradictorio puede generar un caos. El mensaje nuestro es que se puede tomar el agua, que sí hay que tratar de disminuir en todo lo que se puede el consumo de sal, que la medida sea transitoria, o sea, cuanto menos dure en el tiempo, mejor,
y que se controle más seguido la presión. Bueno, y vamos a seguir en tema, porque el especialista en conflictos ambientales y doctor en ciencias sociales, Carlos Santos, evaluó como un suceso sin precedentes que el organismo encargado de brindar agua potable a la población ahora nos advierta que no es potable. Sí, exactamente. Además, se lamentó que el gobierno no profundice los controles a el consumo de agua potable, pero sobre todo en el sector industrial. Nunca habíamos tenido una situación de este tipo desde que el servicio de agua está en manos de las obras sanitarias del Estado, pero como te decía, en realidad es la culminación, nos estamos enterando a partir del agua que sale de la canilla de que hay un proceso de deterioro crónico de todas nuestras fuentes de agua potable en el país que nos lleva a esta situación. El argumento que se ha dado es el tema del déficit hídrico o la sequía, que es como el detonante de esta situación a la que llegamos ahora, pero en realidad el déficit hídrico está instalado por lo menos con decisiones de este gobierno, del Poder Ejecutivo, desde octubre del año pasado. Y parece como que se esperó a que se llegara a esta situación en la cual estamos ahora prácticamente esperando que llueva para que se solucione, y es como que es sumamente llamativo que no haya ninguna otra alternativa que se haya planteado o que se haya estudiado hasta llegar a este momento tan crítico. Consultado el especialista sobre el uso industrial del agua y las restricciones que podría recaer sobre otros sectores, señaló lo siguiente. Dentro de las medidas que ha anunciado el gobierno para paliar el déficit hídrico desde octubre, no hay ninguna medida que afecte, por ejemplo, el consumo industrial, el consumo de las plantas de celulosa, que llamamos por la tercera, y que son los principales consumidores de agua en el país, el consumo que hace el sector arrocero, el sector forestal o el agronegocio sojero. Hemos hecho algunos estudios que demuestran cómo en realidad multiplican en algunos casos por 50 el consumo de toda la población del país, el consumo de cada uno de estos rubros, ¿no? Entonces, en realidad, podríamos tener algunos indicios de por dónde tomar medidas para frenar el deterioro de las cuencas en cantidad, pero sobre todo en calidad. Bueno, muy bien, en un ratito vamos a hablar sobre este asunto, Vamos a estar hablando con otros profesionales para conocer cuál es el impacto de la salinidad en el agua. Pero ahora vamos a salir de los estudios de TV Ciudad. Ustedes saben, mayo, mes de la memoria, se vienen muchas actividades que incluso vamos a estar cubriendo en la pantalla de TV Ciudad, pero algunas intervenciones a nivel de ciudad ya se están concretando. Y ese es el tema en el cual está nuestro móvil hoy, a cargo de Federico Jurkovic. ¿Qué tal, Fede? Buen día, bienvenido. Josema, muy buenos días para ti, un gusto comenzar la mañana informativa en MBD Noticias. Tú lo dijiste, mayo, mes, memoria, 3 palabras con M. Vamos a sumarle la M de Montevideo a este móvil, porque de eso se trata. Estamos aquí en la Rambla, en la zona del Quibón, donde la palabra Montevideo convoca a turistas, a personas en general, a disfrutar de este espacio, que también en este momento, puntualmente, como siempre, se utiliza para distintas mensajes, simbologías, o también fijar algunas posiciones desde la Intendencia, porque es un espacio que organiza la Intendencia. Pero en este caso también estamos hablando de Imágenes del Silencio, este grupo, este colectivo de fotógrafos y creadores audiovisuales que en 2015 formaron un grupo para las 20 marchas del silencio. Hoy han vestido a Montevideo con las Imágenes del Silencio y vamos a hablar con Pablo Porciúncula y Ricardo Gómez, 2 de sus integrantes, para que nos digan qué significa, qué implica en este año 2023 estar de nuevo convocando una marcha. Ricardo, bienvenido. Hola, muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Bueno, ¿qué significa? Es una acción más de Imágenes del Silencio. Nosotros desde nuestros inicios hemos ido intentando, ¿no?, poner el tema de la causa de los desaparecidos en la agenda de distintas maneras, de maneras en las que nosotros nos sentimos cómodos, que es a través de la fotografía. Año tras año hemos ido intentando hacer con nuestros proyectos diferentes acciones para convocar a la población a manifestarse cada 20 de mayo en reclamo de verdad y justicia y de memoria, ¿verdad? Este proyecto es un eslabón más de esa cadena. De hecho, es una cadena porque implica también imágenes que se tomaron el año pasado, en la marcha del 2022, donde, como recordarán, nosotros hicimos una acción junto con otras organizaciones sociales para distribuir entre los asistentes a la marcha los retratos de los 197 desaparecidos para que fueran portados durante el recorrido. Y al final de la marcha tomamos una fotografía que hoy está vistiendo
las letras que representan a la ciudad de Montevideo. De alguna manera es simbólicamente tapizar la ciudad con esas fotos, algo que nos hubiera gustado, pero que por razones prácticas no es muy viable. Pero bueno, a través de este símbolo, como tú bien decías, ¿no? Que está aquí y también está en la Fortaleza del Cerro. Esas letras también fueron intervenidas. Entonces, de esa manera, bueno, intentamos simbólicamente tapizar toda la ciudad con estas fotografías. 22.000 retratos se repartieron en la marcha del año pasado. Pablo, ¿qué poder el de la imagen? Siempre está eso, cuánto vale la palabra, cuánto vale la imagen. En este caso de búsqueda, estas imágenes son realmente muy importantes además. Sí, creo que la imagen tiene la virtud de trabajar en lo emotivo, desde ese lugar. Y encontrarse, bueno, el año pasado todos quienes participaron de la marcha lo vieron, encontrarse con esos rostros que interpelan, que nos siguen interpelando a los ciudadanos, a la clase política, a los poderes políticos, es fuerte. Encontrarse con eso es fuerte, nosotros trabajamos desde la imagen y es lo que podemos aportar para convocar, para seguir pensando en este tema y para seguir reclamando, como decía más temprano Ricardo, verdad y justicia, que es finalmente el camino que es lo que se está pidiendo, simplemente. Porque aparte esas imágenes son las que muchos conocemos, el único vínculo que tenemos con muchas de estas personas detenidas, desaparecidas. Ricardo, me comentabas que también previo a la semana de la marcha van a estar haciendo, como habitualmente nace desde 2015, algún tipo de intervención alternativa. Bueno, el objetivo de este grupo de trabajo ha sido siempre el mismo, ¿no? Que es, como te dije al principio, poner en agenda el tema y ayudar a la convocatoria a la marcha. En los días que quedan hasta el 20 de mayo, desde Imágenes del Silencio, va a haber algunas acciones, sobre todo en redes sociales, para ayudar justamente a esa convocatoria. De hecho, al igual que el año pasado, también vamos a poner a disposición una página web desde donde las personas van a poder descargarse, si es que así quieren, un archivo imprimible para poder llevar su cartel a la marcha, ¿no? Esta vez no vamos a repartir los carteles físicamente, pero vamos a poner a disposición esos links para que lo puedan hacer. Y bueno, nada, algunos elementos más que van a ir apareciendo en estos días para ayudar a la convocatoria. Josema Pilar, de aquí, desde el Quibón, los invitamos entonces a esperar estas novedades, lo dejamos con las imágenes de Montevideo, vestida de detenidos y desaparecidos en este mayo, mes de la memoria. Las imágenes son de Álvaro Fernández. Volvemos a estudio con ustedes. Perfecto, Fede, muchas gracias a ti, al equipo y a los entrevistados. Bueno, linda imágenes allí, las letras de Montevideo con muchas memorias allí estampadas. También lo decían allí en las letras de Montevideo de allá del Cerro. Sí, exactamente. Y en este mayo, mes de la memoria, con imágenes que siguen interpelando, el colectivo Uruguay No Más, que se destaca, entre otras cosas, por justamente analizar la realidad mediante composiciones gráficas, realizó un video para, recordar a las personas detenidas desaparecidas. La pieza cuenta además con la música de Luciano Superbién. Efectivamente. Y la consigna del video es: a 50 años del golpe de Estado, sumate desde todos los rincones del país y el mundo, sembrando margaritas por memoria, verdad y justicia. Vamos a verlo. Bueno, así estaba, el trabajo del colectivo Uruguay No Más, que en redes sociales, como decíamos, analiza la realidad y toca la sensibilidad en este mayo, mes de la memoria. Bien, y ahora cambiamos de tema, como ya habíamos adelantado, vamos a volver a un tema que preocupa a la población, como es el agua potable y el aumento de salinidad, aumento de sodio en el agua de OCE. Y para hablar sobre este tema y sobre posibles repercusiones o no que pueda llegar a tener a nivel de la salud humana, estamos recibiendo con muchísimo gusto a Daniel Panario, quien es profesor grado 5 de la Universidad de la República y además director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la UDELAR. Panario, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por darme la oportunidad.
Por favor. ¿Cuál es el impacto que tiene este aumento de cloro, cloruro y sodio en el agua potable de OCE? Bueno, ya lo ha dicho, digamos, la Facultad de Medicina, afortunadamente empezaron, digamos, a comunicarse al respecto, ¿no? Lo dijo el Ministerio también de Salud Pública, es decir, bueno, la gente que tiene problemas cardíacos o presión muy alta, es decir, debe cuidarse, ¿no? Porque, bueno, no lo explicaron demasiado bien, porque en realidad dicen que el que toma 2 litros de agua por día, pero lo que ocurre es que 2 litros de agua por día no significa que tome 2 litros de agua por día, sino que tome 2 litros de líquido, porque todos los líquidos que tomamos tienen sal, ¿no? Inclusive la leche. Por lo tanto, digamos, el agua que se utiliza en la comida también tiene la misma sal. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Efectivamente, digo, las personas saludables, digamos, desde el punto de vista tanto renal como cardíaco, presión, etcétera, hipertensos, por lo menos deben consultar con su médico. Profesor, aprovechamos para consultarle en este marco. Bueno, ya la pata humana de alguna manera está cubierta, ¿no? Pero ¿qué pasa con los animales? Ayer, por ejemplo, diferentes protectoras de animales, ONG y demás, expresaban preocupación por el agua salada y el bajo consumo que han tenido animales en las últimas horas. ¿Esto es así? ¿Puede haber afectación para animales? Y los animales son más sensibles que nosotros y, claro, la rechazan, ¿no? Es decir, yo me han avisado de mascotas que de repente le dan agua embotellada y se toman 1 litro de golpe porque están muertos de sed porque no han tomado el agua de la base. Pero se acostumbran, según dicen los veterinarios, digamos, no es grave, terminan tomando. No sé los pájaros, ¿no? Estoy hablando de gatos y perros, ahora los pájaros no tengo ni idea. Claro. Esto es, digamos, esta medida que, bueno, parece casi extrema de OCE, se da por falta de previsión. ¿No podía haber habido otras alternativas? Lo digo a ustedes porque están desde hace mucho tiempo estudiando lo que tiene que ver con el agua potable o el agua en general y el tema ambiental. Sí, efectivamente, es una imprevisión insólita, ¿no? Es una imprevisión insólita. Porque tiempo tuvieron, por supuesto, esto se veía venir, pero ¿no? Si llovía, pasaba todo desapercibido, ¿no? Y me parece que jugaron a eso. Es terrible, porque nosotros inclusive, digamos, nos reunimos, un grupo de técnicos, digamos, prácticamente todos los especialistas en el tema de calidad y gestión del agua, y vimos una serie de elementos que había que tener en cuenta y medidas que había que tomar, y no nos hicieron caso ninguno, ¿no? Es decir, mi familia vive en Pando, por ejemplo, que siempre hubo una planta de tratamientos que tomaba agua del Pando, bueno, la discontinuaron y le están dando agua hasta Pando, agua salada, cuando Pando toda la vida, digamos, se pudo abastecer de su arroyo, ¿no? Y no tomaron la previsión de volver a poner, aunque sea una UPA, una usina de esas potabilizadoras que tiene la OCE para arrancar a dar agua, ¿no? A la ciudad y sacarle 50, 60 mil personas, no sé cuántas viven en Pando y alrededores, porque esto le están dando agua. Antes le dábamos agua a nosotros, ahora le dan agua a ellos hasta Toledo. En fin, y lo mismo se podría decir, podrían estar usando el Solís Chico, pero no lo hicieron, no prepararon las cosas para usarlo, y así sucesivamente. Es decir, es bestial el nivel, ¿no?, de imprevisión que ha mostrado esta administración. Es una cosa, pero es impresionante, ¿no? Yo casi no lo puedo ni creer, ¿no? Y sale una directora de OCE a decir que en lugar de comprar Coca-Cola tomen agua embotellada. Bueno, son cosas realmente que nunca escuché frivolidad mayor en mi vida. Bien, Panario, en el final le consultamos. Hay algunos que dicen que el Río de la Plata justamente de alguna manera es la cloaca de la región. ¿Qué pasa con otros contaminantes que hay en el río, por ejemplo? Bueno, sí, por supuesto, y ahora está por salir el emisario subacuático de Buenos Aires que dicen que no va a venir para este lado, pero sí, cuando sople el viento sur va a venir para este lado. ¿Sí? Efectivamente,
la cloaca de una de las cuencas más grandes del mundo y de las que tiene mayor desarrollo económico, con lo cual y población y de todo un poco, ¿no? Es decir, efectivamente, digamos, utilizar el agua del Río de la Plata es intentar, ¿no? Es una ridiculez también, pero bueno, es decir, habrá intereses muy importantes que uno no entiende mucho. Pero en los hechos es una pésima solución. Bien. Además... sí, lo escucho. No, tuvieron tiempos, además de haber trabajado en eliminar pérdidas, ¿no? Es decir, la gente a mí me llama y me dice, mirá, acá en la calle tal y cual, no sé qué, no, chorrea agua por todos lados porque está perdiendo, y denunciamos hace una semana y no han venido. Y claro, no han venido, no tienen personal ni siquiera, porque, digamos, con ese negocio de ahorrar, y personal que se jubila queda fuera. Y no se cubre el cargo, entonces no tienen gente tampoco para resolver el problema, ¿no? Es decir, el problema que se veía venir, que estaba previsto, ¿no? Que los meteorólogos dijeron que iba a ocurrir más o menos como está ocurriendo, bueno, un poquito más grave, pero en los hechos estaba previsto. No puede ser, ¿no? Claro. Y después el presidente de DOCE dice que no va a renunciar. Bueno, lo menos que podría hacer es renunciar y nombrar a alguien con capacidad técnica, ¿no? Y cambiar el equipo de gerencia también, porque caramba, ¿no? Castañino ya se ha pasado para el otro lado totalmente. Bien, Daniel Panario, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, seguiremos consultándolos cuando, bueno, esperemos que vuelva a la normalidad con las lluvias mediantes y que la niña se aleje. Gracias. A la orden. Bueno, muy bien, nosotros seguimos con otros asuntos y nos metemos nuevamente en temas políticos porque Laura Raffo anunció este lunes al directorio del Partido Nacional que competirá en las próximas elecciones nacionales. Sí, Laura Raffo en su carta de renuncia dijo que trabaja en la conformación de un espacio político de alcance nacional. Con respecto a las elecciones departamentales que tendrán lugar en mayo del 2025, Raffo agradeció que el Partido Nacional haya considerado su nombre, pero que ahora es el momento de otros compañeros que han demostrado un gran compromiso y dedicación en Montevideo. Lo que yo comuniqué en el directorio fue que sí, efectivamente estoy abriendo un espacio de trabajo a nivel nacional. Ese espacio de trabajo implica seguir trabajando fuertemente en Montevideo, pero también en los 18 departamentos. Y significa seguir con los valores y el norte que siempre tiene el Partido Nacional en sus propuestas, que es buscar mayor bienestar, mayor prosperidad para todos los ciudadanos. Ese es el trabajo nacional al que me voy a abocar. Consultada al respecto de las posibilidades del Partido Nacional de asumir el gobierno de Montevideo, Raffo dijo: se puede cambiar el gobierno de Montevideo. Hemos hecho un profundo trabajo territorial, político y técnico, con un equipo de gente extraordinario. El Partido Nacional tiene compañeros y compañeras que trabajan y tienen un compromiso con Montevideo muy fuerte. Por eso es que a mí me pareció oportuno, a 2 años de que sean las elecciones departamentales, comunicarle al Partido Nacional, al directorio del Partido Nacional, que me siento muy honrada y agradecida de que hayan considerado mi nombre para competir en esas elecciones departamentales, pero que no voy a participar de las mismas. Bien, y enseguida vamos a estar hablando sobre la subasta que se va a desarrollar en minutos nada más pasadas las 10 de la mañana del espectro radioeléctrico. Efectivamente. ¿Qué pasa además con la tecnología 5G? En minutos hablamos con Pablo Siris a propósito de este tema. Pausa. Señoras y señores, segundo bloque de MBD Noticias. Se lo decíamos antes de la pausa, vamos a hablar de tecnología, si se quiere, a esta hora, porque hoy a las 10 de la mañana se va a estar realizando en la URSEC una subasta, concretamente de dos bloques, del espectro de 100 MHz de la banda de 3,5 GHz. Es muy complejo, lo sé, pero para explicarnos de qué se trata, de qué va esta subasta, está con nosotros ya Pablo Siris, que es el director de la URSEC en representación del Frente Amplio. Pablo, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Muy buen día, es un placer como siempre estar aquí en TV Ciudad. Un gustazo recibirte como siempre. Yo traté de explicarlo, digamos, usé el texto original. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Porque seguramente mucha gente se queda a mitad de camino y dice, ¿de qué están hablando?
Bien, lo primero quizás es explicar qué es el 5G. El 5G es una tecnología de telecomunicaciones como las que disponemos actualmente en nuestros dispositivos móviles, en nuestros celulares y tablets, que va a permitir multiplicar por 20 la velocidad de conexión, por 20 como mínimo, se puede llegar hasta 100 veces, las velocidades, las capacidades de conexión y la cantidad de gente que puede estar conectada simultáneamente a una radio base. ¿En qué se traduce eso? ¿En el uso de llamadas, WhatsApp, por ejemplo, en realidad, escuchar música? La diferencia para los usuarios, para el usuario común y corriente, como tú y yo, no va a ser tan significativa, excepto la velocidad en la transmisión, por ejemplo, en cargar una película o cosas por el estilo. Sin embargo, el gran salto que nos permite el 5G es en el desarrollo de capacidades industriales y de aplicaciones científicas, incluyendo la telemedicina. Esto va a permitir que un médico que esté ubicado a miles de kilómetros de distancia, y quizás del otro lado del planeta, pueda estar interviniendo quirúrgicamente en operaciones de altísima complejidad, como si estuviera en el lugar. Va a permitir desarrollo de vehículos autónomos, de conducción autónoma, va a permitir capacidades de medición hasta ahora desconocidas. Vamos a poder saber en tiempo real la temperatura de la Tierra en el país y por lo tanto dónde habría que llevar riego o dónde hay que estar alerta por un incendio, etc. Va a permitir medir la movilidad de las personas de manera que permita planificar las ciudades, el tránsito, el desarrollo de carreteras, etcétera, de una manera impactante. Claro. Ese desarrollo, esas capacidades que nos va a brindar el 5G o la tecnología 5G requiere del uso de espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es el mecanismo que se utiliza, es el sistema que se utiliza, por ejemplo, para transmitir las señales de televisión, de TV Ciudad o de las radios, etc. La diferencia que tienen con las tecnologías de telecomunicaciones es que en las telecomunicaciones utilizamos bloques de espectro que son bastante más grandes, en frecuencias bastante más altas que las que se usan para radio y televisión, y que eso es lo que permite lograr esas enormes capacidades. Parece obvio la pregunta, pero ¿qué son las frecuencias? Las frecuencias son, una frecuencia es una vibración, una onda. Ajá. Es lo que sucede cuando tú tiras una piedra en un lago y tú ves las onditas que se forman alrededor. Las frecuencias radioeléctricas se utiliza el espectro radioeléctrico, el espectro electromagnético a su máxima expresión. El espectro radioeléctrico es el espectro electromagnético que genera nuestro planeta en su conjunto, no generado por una fuente eléctrica, no generado por un imán, sino por el planeta Tierra en su conjunto. Las ondas radioeléctricas están en la atmósfera y son las que se utilizan efectivamente para este tipo de transmisiones. Sí, ¿qué clase nos está dando? No. Yo dije vamos a hablar de tecnología y efectivamente lo estamos haciendo. Ahora, para que se expanda, por ejemplo, esas frecuencias también se necesitan radiobases. Sí, algo absolutamente. Que Antel tiene. Tiene Antel y tienen también las empresas privadas que operan en nuestro país. Y a eso voy justamente, porque la subasta de hoy van a estar participando solamente 2 empresas. Solamente se presentaron varias, pero solo 2 hoy, Movistar y Claro. Efectivamente, Claro y Movistar fueron las que resultaron precalificadas para participar de esta subasta. Algo que nosotros hemos cuestionado desde el principio es que en definitiva las condiciones que se estaban poniendo solo permitían que participaran 2 empresas, las 2 empresas que operan actualmente en nuestro país, Movistar y Claro, y se asignan solamente 2 bloques y además entre las condiciones de la subasta se impiden que ninguna de las empresas adquiera más de un bloque. ¿Y eso por qué? De forma tal que, queda un bloque para cada empresa, es indiscutible, la subasta seguramente... Todos contentos, digamos. Poquito. Y sí. ¿Y cómo repercute esto en las empresas? ¿Para qué les sirve, digamos? ¿Las van a usar? Bueno, esa es una de las cuestiones que está en discusión. Estos bloques de espectro radioeléctrico, si bien permiten brindar el servicio 5G, la tecnología 5G, como se le llama el 5G puro, al mismo tiempo requiere una cantidad de inversiones importantes. Y las empresas han planteado que para poder brindar ese servicio requerirían o bien otras frecuencias en bandas altas y bandas bajas, o bien que Antel les brinde sus infraestructuras para poder dar ese servicio. De manera tal que está en discusión si en realidad lo que vamos a tener es el desarrollo
de la tecnología 5G, o en realidad lo que se está haciendo es una suerte de operación inmobiliaria que garantice mantener el espectro y que las empresas no pierdan valor. ¿Qué precios se manejan para esta subasta? 28 millones de dólares fue el precio base que se estableció para esta subasta, para estos bloques de espectro, precio que también cuestionamos. ¿Es mucho o poco? Nosotros entendemos que es muy poco. Ajá. Las últimas 2 subastas que se realizaron en nuestro continente, en Chile y en República Dominicana, pusieron como base para bloques más o menos similares de espectro, en condiciones similares de tiempo, 50 millones de dólares. 50. Hay una diferencia grande. Sí, y en nuestro país se estableció 28. Hay un caso que se pone como referencia, sobre todo por quienes apuntan a bajar ese precio, que es el caso de Brasil, donde los precios que se establecieron fueron bastante menores, pero al mismo tiempo se establecieron condiciones de despliegue, condiciones de inversión de las empresas muy altas, porque Brasil tiene grandes déficits de conectividad, sobre todo en el interior del país, fuera de las grandes ciudades. Más allá de la explicación, que el precio sea inferior a otros mercados, ¿esto puede llegar a perjudicar a Antel o no? Bueno, Antel tiene un bloque de espectro reservado en nuestro país. Eso es desde que se iniciaron las subastas de espectro radioeléctrico, se ha tomado como criterio que Antel no participa de la subasta, tiene un bloque de espectro reservado, va a pagar el precio promedio de lo que paguen las otras empresas en esta subasta, en el entorno también de 28 millones, porque no hay ningún motivo para suponer que haya gran puja en esta subasta, así que andará también en el orden de los 28 millones de dólares. Y si alguno de los bloques quedará libre, cosa que es poco probable en principio, Antel tiene la posibilidad de comprar ese bloque también al precio promedio. A propósito del precio, y para cerrar este tema y meternos en otros asuntos, ese es el precio base, 28 millones. 28 millones. ¿Alguna empresa puede ofertar más o menos, en este caso? Menos ¿O la base es 28? El precio ¿Pero base alguna de ellas puede ofertar más? Difícilmente. En realidad eso dependerá de las preferencias desde el punto de vista técnico que tengan las empresas, cuál sea la tecnología que vayan a utilizar. No hay grandes diferencias entre los dos bloques que se van a subastar, pero podría haber alguna de las empresas que tuviera interés específico en uno de ellos. Claro. En principio, de todas maneras, la puja no será muy alta porque en tanto no hay grandes diferencias y no puede la empresa competidora adquirir más de un bloque. Si me ganaste en una, yo te gano en la otra y se terminó. Equiparan ahí la balanza. Hubo polémica en la previa. Varias empresas dijeron que van a recurrir esta subasta, pero particularmente la empresa Dedicado señala que quedó afuera. De alguna forma dijo, hablando en plata, se hizo todo para que nosotros quedáramos afuera. Las condiciones, Dedicado plantea que las condiciones que se colocaron para ingresar a la subasta, para precalificar en la subasta, eran condiciones que expresamente los excluyen, que se tomaron deliberadamente a efectos de excluirlos. Y esta empresa entiende que lo que corresponde ahora es recurrir ante los órganos, primero ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y luego ante la Justicia. Allí ignoro cuál es el procedimiento que se ha establecido. Nosotros entendíamos que lo que debió hacerse previamente a la convocatoria de esta subasta es un diálogo abierto, con todos los operadores potenciales y actuales a efectos de, primero, ordenar el espectro radioeléctrico y segundo, determinar las condiciones en las que se iba a realizar esta subasta y además, que es lo más importante, cuáles iban a ser las características del despliegue de la tecnología 5G en la que ya estamos horrorosamente atrasados. Nuestro país, que fue vanguardia, que fue pionero en este tema, está en el vagón de cola actualmente. ¿Uruguay podría estar operando ya con la tecnología 5G? Uruguay tiene la primera red 5G de todo el continente desplegada por Antel en nuestro país y una de las primeras en el mundo y se tomó como decisión. Esto se había instalado, se había iniciado la operación incluso comercial abierta en el último periodo de la administración anterior y al inicio de esta administración se tomó la decisión de no continuar ese despliegue y esperar a las empresas transnacionales. Ese es el argumento, o sea, pasamos de ser pioneros, podríamos haberlo tenido hace mucho tiempo y ahora estamos en el último vagón del tren. ¿Cuál es el argumento concreto que ofrece el gobierno en este sentido? Esperar a las empresas para que todos estuvieran en las mismas condiciones de arrancar en simultáneo. Que es además uno de los pedidos que se hace por parte de algunos de los operadores. Entienden que habría que poner condiciones para que todos empiecen en simultáneo, que el servicio se largue en simultáneo y que nadie se adelante.
Siris, como director de la URSEC, ¿qué valoración hace de este proceso? ¿Fue transparente? No. 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 Precisamente uno de los debates que están planteados en este momento y que incluso requirió la participación del Senado que tomó cartas en el asunto y convocó tanto a la URSEC como al ministro de Industria y Energía, como a las empresas, tanto las operadoras como las interesadas en participar, precisamente porque hay condiciones que hacen suponer que hubo algún tipo de comunicaciones y de decisiones adoptadas de manera poco transparente. Y yo entiendo que en un caso de estas características deberíamos tener la mayor transparencia posible, sobre todo para una tecnología que está transformando el planeta entero. Dicen entonces el ancho de banda de la transparencia quedó cortito ahí. Y quedó bastante reducido. Bueno, vamos a seguir este tema de cerca. Pablo Siris, director de la URSEC por el Frente Amplio, gracias por estos minutos. Es un placer enorme y bueno, siempre es un gusto estar aquí en TV Ciudad. Un gusto recibirlo. Representantes del Frente Amplio se reunieron con representantes del PIT-CNT para, escuchar su propuesta respecto a una eventual consulta popular respecto a la reforma de la seguridad social. En ese marco, el PIT-CNT informó sobre una consulta que le realizaron al constitucionalista José Corseñac sobre los mecanismos que se pueden llegar a utilizar en el marco de la democracia directa y que se pondrán a consideración mañana en el Secretariado Ejecutivo de la Central Sindical. Esta reforma jubilatoria no se puede refrendar porque es una iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, que las mismas limitaciones que nos impiden hacer un referéndum también nos impiden hacer una ley de iniciativa social y que el único espacio que queda es agregar, digamos, una enmienda a la Constitución de la República, uno de cuyos mecanismos de democracia directa es juntar el 10% del padrón electoral, las firmas correspondientes al 10% del padrón electoral del país y que estas firmas deben ser entregadas a los 6 meses de la próxima elección nacional, que es en octubre del año 2024. Y que es un plebiscito que se vota de manera simultánea con la elección nacional. Las exigencias que implica este camino son inclusive muy menores a las que nosotros ya estuvimos en condiciones de resolver cuando la ley de urgente consideración, que juntamos 800.000 firmas, ¿no? Estaría bueno pensar una resolución de esto en el marco del Congreso del Pueblo, que va a tener su plenario más o menos en el mes de agosto. El Frente empieza un proceso de discusión de la misma manera que están discutiendo las y los trabajadores. Está en todo el ámbito de las posibilidades jurídicas. Vos preguntabas recién, no se puede plebiscitar, ¿qué se puede hacer jurídicamente? Hay un abanico de opciones que primero hay que tomar definiciones políticas y hay que escucharnos para eso, conversar y escuchar mucho. Bien, y vamos ahora al ámbito internacional y comenzamos por Brasil, porque ustedes saben que el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva solicitó al Supremo Tribunal Federal que considere parcialmente la inconstitucionalidad de la privatización de Eletrobras. Esto es la principal empresa energética del país aprobada durante la gestión de Jair Bolsonaro. El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Arthur Lira, criticó la propuesta del presidente Lula da Silva de cancelar la privatización de Eletrobras aprobada por el Congreso durante el gobierno de su antecesor, Jair Bolsonaro, e invitó al mandatario a tratar de entender que aunque el gobierno sea progresista, Brasil tiene un parlamento conservador con ideas liberales y según el diario Folha de Sao Paulo, también el mercado critica el intento de injerencia en Eletrobras y ve un riesgo por las privatizaciones en el sector. Eletrobras divulgó la semana pasada que obtuvo en el primer trimestre un beneficio neto de unos $81.200.000, un 85% menos respecto al mismo periodo del 2022, resultado que fue impactado por hechos derivados de la capitalización, indicó la empresa en un comunicado. Durante el 2022, año en que la empresa fue privatizada, obtuvo un beneficio neto de unos $720 millones, un 36,9% menos respecto al 2021, según informó este lunes la empresa, principal responsable de 1/3 de la generación en Brasil, que posee casi la mitad de las líneas de transmisión del país y una capacidad instalada de generación de unos 50.000 megavatios.
El viernes, el gobierno de Lula pidió que el Supremo Tribunal Federal considere parcialmente inconstitucional la privatización, cuestionando el límite al 10% de los socios en votaciones o designación de la Junta Directiva, ya que con el modelo aplicado el año pasado durante la privatización, el Estado redujo del 62% al 40% las acciones ordinarias de la compañía. Señoras y señores, hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias, pero no se vayan. En la pantalla de TV Ciudad, porque en minutos arranca Ciudad Viva. Sí, nosotros volvemos con la actualización informativa a las 13:30 con nuestra compañera Rosina Mayarini y nosotros a las 8 en punto mañana estaremos acá para recibirlos con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien. Hasta luego.